Bienvenidos a la clase de hoy. Para esta semana del miércoles 23 de marzo, entonces, vamos a continuar con el tema de agentes inteligentes. Y aquí tienen un enlace donde tienen una demo de cómo sería el código de un agente inteligente. Para recordar, un agente inteligente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio ambiente utilizando actuadores. Entonces tenemos este robot Roomba donde tiene sensores ubicados en sus lugares donde va a hacer contacto con, con el medio ambiente. Entonces este robot lo que hace es moverse sobre una superficie en una habitación y ir a la par que se mueve removiendo la basura. Entonces va tomando estas hojas que están aquí y sus sensores están ubicados en esta dirección, y cuando toca una superficie entonces está sensando esa información. Cuando toca una superficie entonces va a actuar sobre ese medio y se va a mover a otra dirección. Bueno, eso mismo traté de hacer con un código JavaScript que les dejo acá, que le llamo robot trapeador de piso Spider. Lo llamo así y básicamente es un código que básicamente muchos conocen, y lo que hace es moverse a varias direcciones. Entonces nuestra habitación es este espacio que ven aquí, y cuando el robot toca la pared entonces se dirige a otra dirección. Entonces este podría ser el código que se pueda implementar, un código básico para que un robot trapeador empiece a recorrer la habitación y vaya limpiando de forma aleatoria la superficie. Ok, y bueno, entonces aquí he fabricado el código del agente inteligente. O sea, tiene una función de agente inteligente donde en cada momento realiza un sensado. Entonces aquí tiene dos sensores, uno en una posición X y otro en una posición Y. Entonces verifica el estado de eso. De acuerdo a esos estados, realiza un proceso, en este caso, calcular la posición que se va a mover, y de acuerdo a eso va a hacer una actuación. Entonces, en todo proceso de un agente inteligente ocurren estos estados. Un estado es el de sensado, otro es el de proceso y otro es de actuación. Esto viene a ser entrada, proceso, salida. Entrada, proceso, salida. Y esto queda en un ciclo de esta forma. De esta forma funciona cualquier microprocesador o cualquier programa en un PLC o cualquier programa hecho en una CPU específica que tenga que ver con la parte de agentes inteligentes o robots industriales o procesamiento industrial o procesamiento de microcontroladores o algunos tipos de placas que siempre se cumplen estos procesos. Y también hace a lo que es un agente inteligente desde el punto de vista de la parte de sensado. Entonces técnicamente aquí esta es inteligencia artificial 1, y en inteligencia artificial 2 vemos cómo reemplazamos estos sensores aquí de forma lógica a cómo funcionaría en un sensor físico. Entonces tenemos la parte de sensado, la parte de cálculo y la parte de actuación. Entonces vamos a ver esto cómo funciona
en la práctica con circuitos electrónicos. Pero básicamente es este mismo algoritmo al cual le estoy indicando aquí. Claro que tiene sus diferencias, pero se van a dar cuenta cuando veamos Arduino. Entonces van a darse cuenta que tienen este mismo proceso. Ya sea Arduino o otro tipo de robots, estamos frente a esta misma estructura que es sensado, proceso y actuación. Y eso hace a lo que hace un agente inteligente. Si vemos nuestra gráfica, a ver, si vemos nuestra gráfica, entonces tenemos eso. Y aquí tenían el video del robot limpiador Roomba. Bueno, y cómo implementar ese agente. Entonces, este es nuestro espacio o escenario, y este robot que está aquí se tiene que mover hasta la salida que está aquí. Este es el mundo del agente, y este es el agente de derecha a izquierda, abajo o arriba, que se puede mover. Entonces va a tomar estas direcciones y se va a ir moviendo. Se va a ir moviendo de forma aleatoria en principio, pero lo que va a tener es un algoritmo de backtracking o un algoritmo de vuelta atrás o algún algoritmo recursivo, de tal forma que se pueda dirigir hasta una X posición, y si por alguna circunstancia encuentra obstáculos en ese camino, entonces pueda retornar hacia atrás. Eso generalmente se hace con listas enlazadas, donde básicamente recorre un camino y si no tiene solución regresa por el mismo camino para intentar otro camino que le pueda servir. Entonces ahí tiene diferentes opciones. En el caso del algoritmo que les pasé es genérico, pero básicamente también es lo mismo que este otro. Entonces son dos posibilidades. Como en el caso del robot trapeador, entonces tenemos mayor espacio que esto que está acá, entonces se puede mover con mayor facilidad, y entonces el algoritmo es mucho más sencillo. Este algoritmo es un poco más complicado de implementar, porque ya requiere varias etapas, pero también se le puede dotar en que funcione con ese mismo algoritmo y que vaya al azar buscando en la salida, si es que es posible hacer eso. Bueno, entonces siempre pueden tomar estas direcciones el robot: arriba, abajo, izquierda, derecha, que es lo mismo que tenemos implementado aquí: arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí pueden ver. Bueno, ¿y cómo se implementa eso? Ahí ustedes tienen el enlace en la clase de hoy, cómo se mueve el robot. Básicamente se utiliza una variable X y Y, que es la posición actual, X y Y, que es la posición actual donde está el robot, y una variable de X y de Y que puede tener signo positivo y negativo. En este caso se mueve en incremento de 2, en de X y en de Y menos 2. Entonces empieza allí. Esto significa que se va en una dirección, en X e Y, y cuando encuentra un obstáculo, entonces hace el camino contrario. Se dan cuenta que se va hacia la izquierda y hacia arriba, y cuando toca se va hacia la derecha y hacia abajo. Cuando topeta de vuelta, que se iba hacia arriba, entonces va hacia abajo,
y se iba hacia la izquierda y ahora va hacia la derecha. Entonces toma un camino distinto y lo que hace es usar estas variables de x y de y, y lo que hace es cambiar el signo de estos dos. Entonces si es positivo se vuelve negativo y si es negativo se vuelve positivo. Bueno, y para empezar, en la posición x se va hasta la mitad de la pantalla aquí, hasta la mitad del espacio de nuestro ambiente. Entonces es la longitud dividido 2 y la altura dividido 2. Estos son los valores x e y iniciales. Y estos son los valores de dirección, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba o abajo. Estas variables de x y de y. Esas van a ir cambiando de acuerdo a las preguntas. Entonces, de acuerdo a sensor X y sensor Y. Entonces, cuando el robot se mueva y toque la superficie de la pared, entonces cambia de dirección en X y también cambia de dirección en Y. Entonces cambia de signo. Al cambiar de signo, entonces cambia de posición. Si está hacia arriba, cambia para abajo, y si se va para la derecha, cambia a la izquierda y viceversa. ¿Ok? Entonces funciona así este algoritmo. Esto lo ven generalmente en algunos juegos o en algunos descansos de pantallas, pero también se puede incluir para un proyecto. El mismo algoritmo se puede incluir para un proyecto de visión artificial o de robótica. Entonces, básicamente pueden hacer así. Aquí les dejo nada más una idea de cómo se puede implementar. De hecho, cualquier persona que va a crear es libre de decidir cómo se va a mover su robot. Pero aquí les dejo una idea de cómo se puede ir moviendo. Ok, entonces este puede ser un algoritmo que se pueda implementar. Entonces tienen ahí, de acuerdo al trabajo de la semana, entonces tienen los materiales y van a responder estas preguntas. ¿Qué es un agente basado en tablas? ¿Qué es un agente basado en reflejo simple? ¿Qué es un agente de reflejo simple con estado? ¿Qué es un agente basado en metas? ¿Qué es ejemplo de reales de agentes basados en metas? ¿Qué es un agente basado en utilidad? Dar ejemplo de los mismos. ¿Okay? Estos tienen en los materiales que tienen aquí y vamos a ir recordando y leyendo eso. Entonces, aquí también tienen otro algoritmo que es el algoritmo de Float Fill, que es recursivo y básicamente es muy parecido al que estábamos viendo. Este sí ya se puede implementar con esta forma. Entonces pueden usar un algoritmo de backtracking o pueden usar un algoritmo recursivo de Float Fill para poder salir del laberinto. Y básicamente se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha. Este algoritmo generalmente se usa para pintar ciertas zonas. Algunos o la mayoría de las herramientas lo utilizan. Por ejemplo, el programa Paint y otros programas de diseño tienen este algoritmo, que es básicamente colocar pinturas en una zona y se va extendiendo los puntos. Entonces, aquí lo que primero verifica el algoritmo de Float Fill es verificar si el punto actual que yo estoy colocando en esta posición está frente a las condiciones. Lo primero que hace es colocar el punto que está aquí
y va a ir llenando en todos los otros lugares donde encuentre espacio de colores que pueda rellenar, en este caso los colores blancos que no están marcados por estas barreras. Entonces va llenando de colores. Entonces aquí se van a ir colocando otros puntos naranja. ¿Y qué va a hacer para colocar esos puntos naranja? Primero va a hacer un algoritmo recursivo volviendo a llamar a float fill. Entonces lo primero que se hace es colocar en una posición X, y vamos a suponer que sea la central que está aquí, y a partir de ahí coloco el punto que está acá. Si no encuentra estos límites que están aquí, ya sea que los límites estén marcados por el área total específica o bien por los colores que están adyacentes, entonces primero coloca este punto en esta posición de esta matriz, luego incrementa en 1 X, incrementa en 1Y, decrementa en 1X y decrementa en 1Y. Entonces lo que hace es moverse a partir de esta posición a sus 4 cuadrantes. Entonces va uno arriba, va otro abajo, va uno a la izquierda y va uno a la derecha. Entonces aquí vemos, así como está ubicado esto, yo me puedo ir colocando en cada una de estas posiciones y pintando en cada uno de estos lugares. Y la particularidad es que se vuelve a llamar a la misma función que es float fill. Entonces es un algoritmo recursivo. Estos algoritmos recursivos lo que hace es llamarse n veces, autollamarse, y lo que hace esto es llamarse y guardar sus valores actuales en una pila, en un algoritmo de pila, o sea, en una estructura de tipo pila, y así sucesivamente. Lo que hace esto es recargar excesivamente la memoria, ya que guarda los registros actuales y se vuelve a llamar. Entonces, estando aquí, se mueve aquí y se vuelve a llamar, y a partir de ahí va a tratar de moverse en todas estas direcciones. Se va a mover. Como es un algoritmo recursivo, lo que tenemos que hacer es romper la recursividad. En algún momento va a tocar cualquiera de estas áreas de límites, y al tocar estas áreas de límites, entonces el algoritmo va a devolver el resultado y va a salir fuera de este ciclo recursivo. Y al salirse fuera del algoritmo recursivo, como se estaba guardando en la pila toda esa información, y ahora se va a desapilar y se va a ir quitando de la pila esos valores y se va a ir llenando en todos los espacios posibles de estos puntos naranja para pintar todas las áreas. El problema está dado cuando el algoritmo es muy recursivo. Entonces se carga en la pila, se carga y se carga en la pila, y puede ocurrir algo que se llama desborde de pila o stack overflow, para los que conocen algo más técnico. Stack overflow, cuando ocurre un stack overflow, ocurre un desbordamiento de pila, ya que la pila es un espacio reducido, una estructura de datos, vamos a suponer en la RAM, que es reducido y llega a su límite. Ese es el problema de los algoritmos recursivos. De hecho, hay un sitio famoso que se llama con el mismo nombre que se llama Stack Overflow. Básicamente ese sitio lo que hace es un foro para la gente que tiene problemas en algún lenguaje y da unas soluciones, o la gente comparte sus inquietudes y las respuestas lo van a encontrar. Entonces de ahí sale el nombre un poco de Stack Overflow, del desbordamiento de pila. Eso se da con este tipo de algoritmos que son recursivos. Una de las formas
de poder rehacer o de hacer una solución para este tipo de algoritmos o de este tipo de algoritmos es utilizar la recursividad. Otra es directamente utilizar una estructura de datos de tipo pila, pero siempre teniendo en cuenta que funcionan de forma muy parecida a estos algoritmos recursivos. Cuando yo utilizo este algoritmo recursivo, entonces me ahorro código extra para manejar el backtracking. O si no, tengo que yo implementar qué hacer cuando llega a este punto. Entonces poder volver hasta este punto y irse moviendo hacia otra dirección. Entonces, cuando está implementado este tipo de algoritmos recursivos, directamente muevo arriba, abajo, izquierda, derecha, así como muestra aquí, y no me preocupo más nada después. Y si no fuera así, yo tengo que manejar este algoritmo para ir haciendo el backtracking. Bueno, entonces son esas las posibilidades que tiene. La forma más fácil es intentar hacer esto si lo que queremos hacer es salir fuera de este laberinto. Una de las posibles soluciones. Bueno. Y ahí ven lo que es un agente inteligente. Tiene sensores que actúan, que toman los, tienen sensores que toman los valores del medio ambiente, los procesa y a través de sus componentes entonces actúa en su medio ambiente, que son sus efectores. Entonces ven aquí toda esta parte y esto es un agente inteligente. Entonces nuestro código básicamente es esto que tienen aquí, es un agente inteligente. Tienen los sensores, en este caso es X e Y. Entonces tienen los sensores, ven aquí, toma información de su medio ambiente, los procesa a través de estos algoritmos y tienen los efectores, que son sus actuadores, y nosotros lo vemos de esta forma: sensores, proceso y mover el robot, que son sus actuadores o efectores. Ok, entonces tienen ahí. Bueno, y eso es lo que hace este algoritmo. Me pareció interesante mostrarles esta forma para que puedan entender cómo se hace un algoritmo. Entonces ya lo vean aquí. Lo único que faltaría es una implementación ya a nivel de hardware de esto, para que puedan ver cómo interactúa el hardware y el software en un agente inteligente. Lleven esta idea hacia otras materias como inteligencia artificial 2, donde ya se ve esto en forma práctica. Entonces tengan siempre esta idea de sensores, cálculo o proceso y actuadores o efectores. Esto, si lo graban, se van a dar cuenta que siempre es así. Bueno, continuando entonces, quiero mostrarles un poco este video que implementa básicamente lo que les estoy diciendo. Implementa este algoritmo que está aquí, este robot que les muestro aquí. Este es un robot que lo hice con Arduino, donde básicamente tiene sensores aquí en la parte delantera y se mueve hacia cierta dirección, y cuando encuentra un obstáculo a una distancia fijada, entonces aleatoriamente él toma otra dirección, se dan cuenta que gira y se va hacia otra dirección.
Cada vez que encuentra un obstáculo, entonces trata de moverse en el sentido contrario. Acá están sus sensores, que es un ultrasonido. Entonces, ahí, este se mueve, este ultrasonido se mueve en ciertas direcciones y le permite esquivar los obstáculos. Esto ya es de forma práctica nuestro algoritmo que estábamos viendo. Y es muy parecido a este, donde básicamente tiene la parte de sensado, la parte de cálculo hacia dónde se va a mover y la parte de su actuación, mover estas ruedas. Este es el sensado aquí, donde estoy tocando, y esta es su actuación. Aquí está. Bueno, y es eso lo que están viendo. Entonces, a cierta distancia, cuando encuentra un obstáculo, se va a mover. Y nos va a quedar entonces algo parecido a esto. Continuando, entonces, continuando la clase, vamos a ver los diferentes tipos de agentes entonces para terminar la clase. Entonces, para que ustedes puedan responder las tareas, van a ir describiendo esto que muestra acá, que son los agentes basados en tablas, que es un agente de reflejo simple, que es un agente de reflejo con estado, que son los agentes basados en metas, que son los agentes basados en utilidad, que son los agentes basados en un ambiente. Y acá tienen las preguntas que son las que hay que responder como tarea. Bueno, vamos a escribir brevemente esto para poder entender. Entonces, empezamos con los agentes basados en tablas, que son los agentes más fáciles de programar. Entonces, estos agentes basados en tablas, básicamente se hace una tabla entre lo que es su sensor, que es su percepción, y su acción, que es su actuador. Entonces, a cada circunstancia que ustedes van a definir, colocan una percepción con su acción. Y van a ir anotando todo lo que va a necesitar el agente. Cuando ocurre esta circunstancia, entonces le van a aplicar una acción. Bueno, y de esto se trata un agente basado en tablas. Esto ya vimos la clase pasada, pero les pido que vuelvan a leer todos los tipos de agentes, que lean todo esto, para poder ir adquiriendo más conocimiento en detalle de cómo funciona esto y cuáles son los puntos más importantes. Uno de los puntos negativos de este, como pudimos ver, es que básicamente, como se dan cuenta, es una lista. Y ven acá estos 3 puntos que tiene. Esta lista puede ser bastante larga. Y encontrar una solución en la lista es recorrer toda esta lista. Y es su principal desventaja. Primero, la lista puede ser bastante larga. Segundo, encontrar un elemento en la lista puede ser muy despacioso. Imagínense que tienen 20 posibilidades de percepciones y sus acciones correspondientes acá. Tienen, por ejemplo, 100 percepciones y 100 acciones que van a estar afectadas. Y tienen que recorrer las 100
para buscar cuál es eh, el caso actual del robot. Entonces, por un lado es muy largo y por otro lado la búsqueda de la solución puede ser bastante costosa, porque a mayor cantidad de opciones, entonces se vuelve mucho más complejo el algoritmo. Otro problema viene a ser que como se hace eh, para ciertas cantidades de casos, entonces no se puede abarcar todos los casos posibles. Entonces tiene también esa limitante. Les pido que vuelvan a leer entonces toda esta parte. Los agentes de reflejo simple son una pequeña parte de la modificación de estos agentes basados en tablas que utiliza una condición acción, y es un poco esa evolución de los agentes basados en tablas. Entonces tiene una estructura tipo if, entonces es if condición de acción, y son las reglas de condición acción, como ven aquí. Entonces esto sí ya podemos programar con una serie de if de acuerdo al criterio que nosotros vamos a hacer. Tiene también desventajas. En este caso, encontrar la búsqueda es un poco más sencilla, pero también adolece el problema que solamente puede abarcar unas X cantidades de opciones, y cuando sale fuera de las opciones que son programadas, entonces el algoritmo tiene problemas. Como dijimos, por ejemplo, podemos tener nuestro robot Roomba que funciona para limpiar un área de superficie homogénea y donde no hay pendientes. Entonces aquí, cuando tienen escaleras, entonces el algoritmo ya no sabe qué hacer. Como ven acá, tiene peligro por ser de poco alcance. Entonces les pido que lean otra vez esto de vuelta para ir recordando. Después tenemos una variación de este agente de reflejo simple, y aquí en este caso, como dice su nombre, agente de reflejo con estado, les permite guardar un estado en particular. Entonces les leo para que se pueda entender. Entonces aquí ya tenemos un estado asociado a ese agente. Por ejemplo, imagínense que sea un robot que tenga visión artificial, y ustedes le puedan incluir diferentes horarios del día. Por ejemplo, mañana, tarde y noche. Esos son los estados que pueden guardar este robot. Entonces este agente guarda unos estados, y de acuerdo a esos estados entonces va a reaccionar. Pueden hacer que a la noche haga ciertas tareas, a la tarde haga ciertas tareas y a la mañana haga ciertas tareas. Se le agrega un estado. O también puede ser uno que tenga en cuenta, un robot que tenga en cuenta la humedad del ambiente. Entonces puede ser un ambiente seco o húmedo o intermedio. Entonces ahí pueden tener sensores y guardan una variable de estado. Básicamente puede ser un estado booleano, donde básicamente es 0 o 1, verdadero o falso. Por ejemplo, mañana o noche. O bien puede ser una variable que guarde varios tipos de estados: mañana, tarde, noche, etcétera. Entonces guarda valores. Entonces la diferencia está en que es parecida a un agente de reflejo simple, pero en este caso guarda ciertos estados. Y dice, este tipo de agente guarda estados internos que nos sirven sin consideración para ejecutar una acción. Los sensores no nos pueden informar a la vez de todos los estados que maneja nuestro ambiente. Es por este caso que la gente necesita actualizar
algo de información en el estado interno. Esto le permite discriminar entre estados de ambiente que generan la misma entrada de percepción, pero sin embargo, para cada uno de los estados se necesitan acciones distintas. Entonces nuestro robot puede guardar estados de tiempo y a la mañana, que es un estado, hacer ciertas tareas, a la tarde, que es otro estado, realizar otras tareas, y a la noche guardar otro estado y realizar otras tareas. Aquí tienen el ejemplo de cómo puede ser aquí los sensores, y dependiendo de cada estado va a realizar una u otra tarea que va a tomar información de su medio a través de los sensores y va a reaccionar a través de su medio ambiente a través de estos efectores. Bueno, entonces tienen ahí el ejemplo. Por lo tanto, se puede decir lo siguiente: un agente de reflejo con estado incluye memoria, extendiendo el horizonte de tiempo del agente. Entonces, incluimos un espacio de memoria donde va a guardar un estado. Tiene el peligro de la información almacenada puede no ser válida. Sí, porque si de por ahí se introducen mal las informaciones y el estado no corresponde al que es actual o lo que es verídico, entonces puede ser un problema. Imagínense que nosotros tenemos un agente inteligente que tiene 3 estados: mañana, tarde y noche. Si coincide la mañana con el estado de mañana del robot y con el de tarde del robot, lo que está en el medio ambiente, y lo mismo pasa con la noche, entonces el robot funciona bien. Pero ¿qué pasa si se programó de forma contraria a eso, o se tomó información de sensado incorrecto? Entonces a la mañana marca como noche, a la tarde marca como tarde, y a la noche marca como mañana el estado de la gente. Entonces va a funcionar de forma errática. Entonces el peligro es que la información almacenada puede no ser válida. ¿Ok? Entonces un agente de reflejo simple con un estado interno opera encontrando una regla cuya condición coincida con la situación actual y luego procede a efectuar la acción que corresponda con la regla. Bueno, sencillo. Entonces es muy parecido a este agente de reflejo simple que utiliza condición acción, if then action, if condición then action, if como lo conocemos, pero le agrega una variable de estado, que lo ven aquí. Bueno, otro tipo de algoritmo es este algoritmo de agente basado en metas. Les leo. Además de los estados, los agentes necesitan cierto tipo de información sobre sus metas. Estas metas van a detallar la situación a la que se desea llegar. De este modo, el programa de agente puede combinar las metas con la información de los resultados, que son las acciones que emprenda, y de esta manera poder elegir aquellas acciones que permitan alcanzar las metas. Bueno, aquí definimos ciertas metas y de acuerdo a esas metas entonces nos movemos. Bueno, una de las metas de nuestro robot puede ser, por ejemplo, ir recorriendo y levantando la basura. No es simplemente hacer ciertos tipos de recorridos, sino darle ciertas metas, ciertas acciones en específico que se tiene que lograr. Y aquí ven que no solamente interviene el Estado, sino también intervienen estas metas, y a cada una de estas metas corresponde una pregunta,
Dice, ¿qué acción debo emprender en este momento? Por ejemplo, si es a la mañana, entonces vamos a suponer que un robot eh, vaya a limpiar la habitación por la noche. Pero por la mañana lo que va a hacer es, por ejemplo, ambientar el ambiente con una música. Entonces, a la meta por el estado de mañana, entonces va a ser quedarse en un solo sitio, no moverse y activar unos parlantes que emita música. Entonces, esa es la meta para la mañana. Para la tarde lo que puede hacer es funcionar como eh, un sistema de visualización y lo que puede hacer es eh, llenar de aromas eh, el ambiente utilizando algún aromático que en cada periodo de tiempo se vaya activando y le deje con un aroma interesante a una habitación. Y por la noche cambia de estado, entonces la meta en ese momento va a ser moverse por la habitación y ir limpiándola. Entonces, ¿y por qué por la noche? Porque por la noche hay menos personas circulando en una área, entonces se puede aprovechar mejor el trabajo del robot. Entonces, esto es un agente basado en metas. Entonces, lo que tenemos que considerar para los robots basados en metas son la forma de decisión no es tan directa como en un agente reactivo. Considera la forma en que se cambiará el mundo, que es su ambiente. Es más flexible para adaptarse. Ejemplo, un agente que conduce. Bueno, y veamos acá. Para decidir qué hay que hacer, además de la descripción del estado prevaleciente, también se requiere información sobre su meta, información que detalla la situación deseable. La búsqueda y la planificación son los subcampos de la inteligencia artificial que se ocupa de encontrar la secuencia de acciones que permita alcanzar las metas de un agente. Aquí en la toma de decisiones se toma en cuenta el futuro. El agente de reflejo, esta información no se utiliza puesto que el diseñador calcula previamente la acción correcta. Un agente basado en metas razonaría que si el auto de adelante se prende las luces, debe disminuir su velocidad, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. Entonces, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo, la única acción permitida para alcanzar esa meta es frenar. El agente basado en metas es menos eficiente, pero es más flexible. Entonces, lo que quiere decir es que un ambiente basado en metas se puede acomodar más a los cambios de medio ambiente. Resumiendo eso, entonces, los otros estados que estamos viendo, entonces su principal problema es que si vos le cambias algo de su medio ambiente, el robot queda prácticamente inutilizado. En cambio, un agente basado en metas sí tiene la posibilidad de hasta cierto punto poder reaccionar a su medio ambiente por algo que es desconocido o parcialmente desconocido y puede entonces ser más flexible para el cambio. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos agentes basados en metas? Ayudan a la gente a decidir las acciones que son más correctas. La información sobre la meta ayuda a la gente a describir situaciones deseables. Si la meta es inmediata a una acción, es necesario realizar algún proceso de búsqueda y planificación. Bueno, entonces aquí también tiene una larga lista de acciones que puede tomar
entonces implica muchas veces que estos algoritmos permitan la búsqueda y la planificación. Ahora tenemos un agente basado en utilidad. Entonces, aquí tenemos que dependen de la utilidad que van a ejercer estos agentes. Y dice, si se refiere a un estado del mundo, si se prefiere un estado del mundo por otro, entonces ese estado ofrece mayor utilidad a la gente. La utilidad es la función que correlaciona un estado y un número real que corresponde al grado de satisfacción. Entonces aquí lo que mira es el grado de satisfacción de esa acción de ese agente inteligente o robot. La utilidad permite la toma de decisiones racionales cuando la meta tiene problemas. Primero, cuando el logro de algunas metas implica un conflicto y solo algunas de ellas se pueden obtener, la utilidad definirá cuál es el compromiso adecuado. Segundo, cuando son varios las metas que la gente podría desear obtener, pero no existe la certeza de lograr ninguna de ellas. La utilidad pondera la posibilidad de tener éxito considerando la importancia de las diferentes metas. Las metas por sí solas no garantizan la obtención de la conducta de alta calidad. En mi programa, un agente podría tener un conjunto de metas, pero la obtención de estas no me garantiza la distinción entre estados felices e infelices, o sea, entre éxito o fracaso. Mediante una medida de desempeño se podría establecer una comparación entre los diversos estados del mundo o del medio ambiente para poder encontrar el estado de felicidad para la gente. Este estado deberá tener una mayor utilidad para el agente. Entonces aquí lo que se mide es la utilidad, el éxito o fracaso que pueda generar ese algoritmo. Entonces aquí tienen cómo funciona un agente basado en utilidad. Y si las metas no son suficientes para generar un comportamiento de calidad. Entonces, que ustedes definan qué va a ser de mañana o qué va a ser de noche o qué va a ser de tarde con esos estados, no significa que sea el trabajo más eficiente o cuáles sean un robot más útil o un agente que sea más útil o no. Entonces, dice, las utilidades sirven para distinguir la preferencia de un estado u otro. La utilidad mapea un estado a un número real. Debe considerarse las metas conflictivas y las metas inciertas. Entonces también se tienen que tener en cuenta cuando tenés poca información de las metas. Y acá tienen el gráfico cuando es un agente basado en utilidad. Acá ven la utilidad y acá ven el estado, que son parámetros que se tienen. Bueno, ya continuamos con otro tipo de agente que es basado en el ambiente. Aquí básicamente tenemos el robot Roomba y va a moverse después probablemente en su medio ambiente. Y vamos a ver qué dice un ambiente, qué dice un agente basado en ambiente. El ambiente en el cual se encuentran los agentes pueden variar dramáticamente o drásticamente. Bueno, ya se acuerdan, está nuestro robot en una superficie lisa y ahora se va a encontrar frente
abriendo la puerta, entonces acá hay una escalera y se va a encontrar con un ambiente totalmente diferente. Y lo que debe hacer un agente es adaptarse a ese medio. Entonces, los robots reales normalmente suelen hacer frente a ambientes que solo son observables parcialmente, estocásticos, dinámicos y continuos. En algunos de estos ambientes son a la vez secuenciales y multiagentes. Los observados parcialmente y los estocásticos son el resultado de interactuar con un entorno grande y complejo. Ejemplo, un robot detector de objetos frente a una esquina debe saber qué acciones debe tomar para salir del encierro en que se encuentra para avanzar, que puede ser una posibilidad. Entonces, aquí le afecta a su medio ambiente. Bueno, y ahí entonces vimos lo que es un agente basado en un ambiente. Y bueno, entonces aquí termina nuestra clase con las preguntas que hay que responder como tarea. ¿Qué es un agente basado en tablas? ¿Qué es un agente de reflejo simple? ¿Qué es un agente de reflejo con estado? ¿Qué es un agente basado en metas? Y pueden buscar después en internet ejemplos reales de agentes basados en metas y agentes basados en utilidad. Dar ejemplo de ellos. Entonces, pueden buscar esto o tratar de identificar estos. Bueno, y de esto se trata entonces la tarea de esta semana. Entonces me voy aquí y básicamente lo que voy a hacer es definir qué es un agente basado en tablas, qué es un agente basado en reflejo simple, qué es un agente de reflejo simple con estado, qué es un agente basado en metas, algunos ejemplos reales de ejemplos de agentes basados en metas y qué son los agentes basados en utilidad, dar algunos ejemplos de ellos. Muchas gracias y nos encontramos entonces en la próxima clase.